Buenos días a todos. Damos inicio a la tercera jornada de capacitación del curso para guías del Parque Colomichico. En esta oportunidad, el licenciado en Ciencias Biológicas, Orientación Paleontología, Mateo Gutiérrez, quien es director de Control Paleontológico de la provincia de Neuquén, desde el Ministerio de las Culturas, les damos la bienvenida a todos y procuraremos realizar y llevar adelante una jornada que inicia con la presentación del licenciado Mateo Gutiérrez, y todas las consultas que quieran realizar vía chat serán leídas y contestadas al final de la presentación. Muchas gracias. Mateo. Bueno, Claudia, muchas gracias. Bueno, en nombre del Ministerio de las Culturas, de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, les quería dar la bienvenida a este encuentro, este encuentro de formación, en el cual vamos a estar hablando algunas cuestiones de la paleontología de la zona norte de Neuquén. Pero se darán cuenta que, bueno, se corre un poquito del objetivo del curso, la temática de esta charla, así que vamos a hacer un pantallazo general sobre lo que es la cuestión paleontológica, y vamos a hacer un breve repaso de algunas cositas que ya estuvieron viendo con el geólogo que tenemos en la dirección, con Santiago Bassani. Yo estoy en este momento en el Museo Carmen Funes de Plaza Huíncul. Este es mi lugar de trabajo. En ese sentido, mi estancia acá tiene que ver con la descentralización que tiene la Dirección Provincial de Patrimonio, que nos permite tener personal en distintas partes de la provincia. Tenemos a Romina Brajkovic y a Juan Mariansky en Villa Langostura y en San Martín de los Andes, respectivamente. Está Cintia Gatica en Chosmalal. Así que es una manera de expandirnos, ¿no? En el territorio. Yo voy a empezar a presentar y bueno, a ver, ustedes me dirán si se ve bien. Quizás si hay algún pasaje, alguna animación que no se ve del todo bien, no se hagan problema. Lo que importa es la imagen que queda al final, que es la que queda fija. A ver si me dan un segundito. Les quería preguntar si se ve bien. ¿Ven todos bien la pantalla? Se ve muy bien, Mateo. Bien, bueno. Bueno, en este curso ustedes habrán estado viendo algo de la cuestión geológica, y en particular hay una cuestión interesante que es la cuestión del tiempo geológico y de la historia geológica que tiene la provincia de Neuquén, que es bastante compleja. La verdad es que no podemos separar lo que ha sido la historia de la vida y el registro que nos queda de esa historia a través de los restos fósiles con el marco temporal y con el marco geológico en el que se desarrolló esa vida. Y sobre todo para tener en cuenta siempre que el paisaje que vemos ahora cuando nos asomamos a la calle, cuando estamos en Chosmalal, cuando estamos en Andacollo, cuando estamos en Barbarco, salimos a la vereda y nos encontramos con un entorno que nos da la impresión de que siempre estuvo ahí, porque en el corto transcurso de nuestras vidas tiene muy ligeras variaciones, pero la verdad es que en la historia el medio ha cambiado mucho
y las distintas formas de vida que han transcurrido en nuestro territorio se han desarrollado en ambientes bastante distintos a los que tenemos hoy. Entonces, para dar una especie de pantallazo general inicial, primero vamos a decir, ya que este es un curso que tiene que ver mucho con la cuestión arqueológica, bueno, vamos a hacer una diferencia con la paleontología. La paleontología es el estudio de la vida del pasado a través de los restos fósiles. Bueno, ¿y qué son los restos fósiles? Bueno, son los restos, valga la redundancia, de organismos que vivieron en el pasado. Yo ahí le puse un asterisco como para decir, bueno, a ver, ¿y qué pasado es ese? Es decir, un animal que murió hace 200 años, ¿es un fósil? Bueno, en general se pone un límite arbitrario, más o menos arbitrario, que son los 5.000 años de antigüedad. Se darán cuenta que algunos de estos animales que nosotros consideramos fósiles convivieron con el ser humano. Y lo otro es las evidencias de su actividad, porque muchas veces no se conservan restos del organismo, pero sí se conservan restos de su actividad. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros cuando pensamos en paleontología, pensamos bueno, siempre se piensa en dinosaurios, son los que han tenido mejor prensa, eh, y podemos ver en esta imagen que poco es lo que nos queda del dinosaurio original. Es decir, si vemos a la izquierda, vemos un animal que yace muerto y que está siendo tapado por el agua, que luego va a ser tapado, sepultado por más sedimentos. Y ese animal va a ir sufriendo algunas transformaciones hasta que nosotros lo lleguemos, lo podamos encontrar en un afloramiento. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de qué transformaciones, porque eso nos ayuda a entender un poquito mejor qué es un fósil. Entonces acá yo tengo dos gráficos que son bastante similares. Uno por ahí es más colorido y más amigable, pero tiene información bastante parecida. Entonces acá lo que vemos es qué es lo que le puede pasar a un ser vivo una vez que muere y qué transformaciones puede ir sufriendo y qué rastros de su presencia nos puede dejar. Entonces, vemos, no sé si se ve, espero que sí, el puntero del mouse, vemos que ese organismo, ese invertebrado, pudo haber dejado marcas de su paso. Esas trazas que van dejando en el sedimento se fosilizan, se pueden fosilizar, así que las podemos identificar en las rocas. Y también pueden dejar un rastro químico de su existencia una vez que se descompuso el individuo. De la misma manera, podemos tener casos muy extraños, muy raros, en los que se conserva casi todo el animal, inclusive las partes blandas, y son los casos que ven ahí de petróleo, ámbar y hielo. Yo ahí donde dice petróleo pienso mucho en los hombres de las turberas, que son restos humanos que se han encontrado en turberas en el hemisferio norte. Hay algunas que son en Inglaterra de la Edad de Hierro y donde la preservación es espectacular. Se pueden ver las caras de las personas, se pueden ver los rasgos faciales, la forma de la nariz, la forma de la boca, y son restos que tienen cerca de 2000 años.
Y bueno, entonces ahí podemos ver que un resto puede pasar por distintos caminos, ¿no? Que ahí no sé si aparece, creo que no, pero un camino que es muy común es que no quede nada, que no quede resto del organismo. La preservación eh, eh, insume algunos pasos, se tienen que dar algunas circunstancias en el medio para que el animal se preserve. Por lo tanto, y esas circunstancias no son tan usuales. Así que, si bien podemos encontrar muchos fósiles en el campo, es un fenómeno raro. La fosilización es un fenómeno raro. La mayor parte de los organismos no se fosilizan. No encontramos, no encontramos rastros de su presencia. O al menos buena parte de estos organismos. En esta otra imagen podemos ver ya otros procesos que ocurren, o al menos ordenados de otra manera. Y ustedes pueden ver que una vez que el organismo se muere, bueno, se puede preservar completo, con partes blandas y todo. Ahí les puse que es raro, ocurre de manera excepcional. Muchas veces quedan solamente las partes duras. Ahora se darán cuenta que hay muchos organismos que no tienen partes duras. Una babosa no tiene partes duras. Entonces, tiene menos chances de preservarse, ¿no? Eso es lo que se denomina potencial de preservación. Hay algunos organismos y algunas partes de los organismos que tienen mayor potencial, tienen mayor chance de preservarse que otras. Entonces, en esas partes duras también pueden ocurrir distintos procesos. Entonces, el material original se puede preservar inalterado, que es la imagen que vemos a la izquierda. Se conserva el mineral original. También puede recristalizar los cristales en el mineral que forma la conchilla, se reacomodan porque ahora, una vez que está enterrado, el resto está sometido a otras presiones, a otras temperaturas, a otro medio físico-químico. Entonces, los minerales se ajustan a ese nuevo medio y recristalizan. El material se puede disolver o se puede agregar nuevo material en una conchilla, por ejemplo. Muchas veces desaparece la conchilla y lo único que nos queda es el molde, digamos, es la marca de donde estaba. Y eso también es un fósil. Me han preguntado en otras charlas, bueno, eso también tiene valor patrimonial, eso también es interesante, nos interesa desde el punto de vista patrimonial y científico. Sí, no está el fósil, está la marca. Lo podemos identificar que ese animal estuvo ahí en determinado momento de la historia geológica. Eso es un fósil, es una prueba de su existencia. Entonces ahora vamos a ver, a decir dos cositas más acerca de esto. No solamente un organismo que murió se fosiliza, no necesariamente tiene que, los fósiles son todos organismos muertos, sino que a veces hay partes que tienen que ver con la regeneración del organismo. Ustedes saben que, por ejemplo, los artrópodos, un insecto, no sé, un arácnido, mudan su exoesqueleto. A medida que van creciendo, lo van mudando y generan otro. Entonces, esas mudas se pueden preservar, se preservan como fósil y no necesariamente es el artrópodo muerto, sino que simplemente la muda. Lo mismo, por ejemplo, los dientes. Hay animales que tienen dientes deciduos, bueno, como nosotros, los dientes de leche, pero además, eh, por ejemplo, los tiburones. Creo que un tiburón puede generar, alguna especie, hasta 2000 dientes en su vida. Los van renovando constantemente, los van perdiendo, así que se pueden encontrar. El tema de las hojas de árboles que caen, ramas, las semillas y las esporas. Las
los huevos. Acá en Neuquén tenemos un área protegida, un parque paleontológico, que es el Parque Paleontológico de Aucamahuevo, que es conocido mundialmente por preservar nidos de dinosaurios saurópodos con huevos con embriones en su interior. Se han encontrado los embriones y moldes e impresiones de la piel de los embriones. Esos ejemplares los tenemos acá en el museo, en la colección del Museo Carmen Funes, donde estoy ahora. Así que la variedad es bastante grande y bueno, lo que les decía hace un rato, los distintos componentes de un ecosistema tienen distintos potenciales de preservación. Es decir, algunos organismos tienen mayores chances de preservarse que otros. Entonces, nosotros cuando vemos fósiles, estamos viendo una pequeña muestra de lo que era el ecosistema original. Estamos viendo una partecita nada más, lo que se preservó. Que no encontremos otros organismos no quiere decir que no estaban. Es decir, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pueden haber estado, pero no están preservados, no los vemos o no los encontramos. Un animal puede preservarse y quizás no lo hemos encontrado todavía. Pero puede haber coexistido con otros organismos que sí encontramos. Y acá les quería mostrar algunos otros tipos de fósiles, porque nosotros cuando pensamos en un fósil pensamos en un mega invertebrado, como puede ser un amonite, en un bivalvo, en un dinosaurio, pero también hay microfósiles y nanofósiles, es decir, fósiles de tamaño microscópico, fósiles de tamaño nanoscópico, y que corresponden a distintos grupos, a distintos tipos de organismos. Es decir, no todos son animales, también tenemos plantas, tenemos algas, y lo que se ve a la izquierda, formando una especie de espiral, es una serie de foraminíferos. Los foraminíferos son organismos unicelulares de filiación animal y que muchos de ellos tienen conchillas complejas, carbonáticas, silíceas, a veces orgánicas, tectinosas, que se han preservado. Y tenemos unos buenos registros en la cuenca neuquina y se han hecho muchos estudios sobre los distintos foraminíferos porque distintos foraminíferos habitaban distintas partes de los cuerpos de agua, entonces nos pueden indicar cómo era el medio en el que estamos analizando. Lo que vemos en el medio es una cocósfera, es un alga que genera esa especie de esqueleto que parece una pelota de fútbol, se llama cocósfera, y cada una de esos gajos, de esas piezas calcáreas, son los cocolitos. No sé si se nota abajo a la izquierda en la imagen, pero tiene una línea muy chiquitita de escala que indica un micrón, es decir, una milésima de milímetro. Son muy chiquititos, son nanoscópicos. No los podés prácticamente ver con un microscopio óptico. Y lo que vemos a la derecha son microfósiles son conodontes, puestos arriba de la cabeza de un alfiler, como para que veamos distintas cosas, ¿no? No todo es el mega dinosaurio de 30 metros. Bueno, vimos recién algunos procesos que le ocurren a los fósiles, ¿no? A un organismo una vez que es enterrado, que es sepultado después de su muerte o después de una muda o no sé.
por ejemplo, los huevos de Aucamahuida que han sido sepultados por una crecida de un río. Entonces empiezan a sufrir distintos procesos y generan distintos tipos de fósiles, ¿no? Hay distintos tipos de fosilización. Acá vamos a ver algunos, ¿no? Que son la momificación, la mineralización y permineralización, carbonización, moldes e impresiones y trazas fósiles. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos y algunas características que tienen estos tipos de preservación. En primer lugar está la momificación, en el cual no ocurren grandes cambios en el organismo, porque quedan incluidos muchas veces en un medio que los protege, como en el caso del ámbar, son insectos o inclusive han quedado reptiles incluidos en ámbar, que el ámbar es resina de los árboles, fosilizada. A veces la resina llega a englobar algunos de estos organismos y los protege de manera excepcional. No en todos lados tenemos depósitos de ámbar, son famosos los del Báltico, los de República Dominicana, y son famosos por Jurassic Park. Acá lo podemos ver un poquito más de cerca. Algunos de estos fósiles, yo no sé si este en particular, pero algunos tienen decenas de millones de años y ustedes pueden ver el animal prácticamente como si se hubiese muerto ayer. Es un tipo de preservación muy excepcional. Y después, otro tipo de momificación es el que vemos, por ejemplo, en el hemisferio norte, en el permafrost, que es ese suelo que está permanentemente congelado, muy extendido en Siberia, y donde se encuentran a veces mamuts, rinocerontes lanudos, osos de las cavernas, leones, y los animales han quedado preservados justamente por el frío, ¿no? Así que más que nada están deshidratados. Son ambientes en los que no hay mucha actividad bacteriana que los descomponga, ¿no? El caso que estamos viendo acá, este es de Canadá, es un lobezno, es un cachorro de lobo, y parece que hubiese muerto la semana pasada, pero tiene 57.000 años. Así de buena es la preservación. Se puede ver el pelaje y se puede ver tejido blando que ha quedado momificado. Y bueno, nosotros acá en la Patagonia también tenemos lo nuestro, no todo está en el hemisferio norte. En la cueva de Nueva Esperanza en Chile tenemos la que se conoce como la cueva del Milodonte, tenemos el cuero, ¿no? de estos animales que pertenecían a la megafauna que habitaba Sudamérica. Así que también se da porque son ambientes muy secos y ustedes quizás recordarán que en algunas zonas de alta montaña se han encontrado momias incaicas, por ejemplo, y tiene que ver con esto. Son lugares muy fríos, muy secos y con poca actividad bacteriana que pueda descomponer y atacar los restos. Otro tipo, bueno, el más conocido, yo ahí puse petrificación, pero es lo que había puesto, les había indicado hace un ratito como mineralización y permineralización, porque esto incluye distintos procesos. Es decir, esta petrificación se puede dar de distintas maneras, ya sea porque entra alguna solución muy cargada de minerales en los lúmenes, en los espacios intercelulares, y genera estos depósitos minerales dentro de los restos, o también puede ser por reemplazo de material. Bueno, es más o menos un poco el grafiquito que habíamos visto recién, y que bueno, nosotros acá, muchos de los restos que encontramos en la provincia, de hecho, acá atrás podemos ver también una vértebra
esa es una vértebra del Barrosasaurus. Los dinosaurios los encontramos así, los invertebrados marinos los encontramos así, y los famosos troncos petrificados que encontramos en la provincia. En la carbonización lo que ocurre es que se genera un enriquecimiento de carbono en los restos. Es muy común en plantas, en restos vegetales, y ocurre más que nada por la pérdida de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno en los restos. Entonces quedan estas películas carbonosas. Después tenemos la cuestión de moldes e impresiones, ¿no? Que son las marcas que quedan en los sedimentos una vez que el organismo se compactó o se disolvió o se despegó, y nos queda la marca de donde estuvo depositado. Acá podemos ver una monite de la formación Vaca Muerta. Esto es en la zona de Puertas de Barrancas. Está dentro de una concreción carbonática. Y lo otro es una fronde de la formación Paso Flores, si no me equivoco, que es una formación triásica. Y después las trazas fósiles. Y acá, bueno, le resalté la cuestión de actividad de los organismos, porque no es como en el caso anterior, que era una especie de marca pasiva. Un resto fue depositado en el fondo de una laguna y quedó la marca en los sedimentos que estaban por debajo y en los que lo cubrieron. No, esto es una interacción activa, valga la redundancia, entre un organismo y el sustrato. O sea, cuando el animal va pisando y va dejando las marcas, va dejando las guinitas, eso es una huella de terópodo, la que se ve ahí a la izquierda, que es de la zona de Picún-Leufú, creo que es de la formación Candeleros. Y lo que vemos a la derecha también es de la formación Candeleros, pero son trazas de invertebrados, organismos que circulaban por el sustrato. Ustedes cuando se acercan a un río, una laguna, van a ver que en el barrito que hay en el costado hay algunos caminitos, alguna marca de que algún animal vive ahí, se alimenta ahí o pasó por ahí. Bueno, esas trazas también se fosilizan. Y bueno, ahora vamos a poner a los fósiles en su contexto. Y acá me voy a pisar un montón con la exposición de ayer de Santiago Bassani, pero están muy interrelacionados los temas. Es importante, como les decía recién, el contexto en el que se desarrolla la vida. La vida y la Tierra evolucionan juntas. Y así que es importante, bueno, primero vamos a ubicarnos un poco en el tiempo, en el contexto temporal. Y me gusta mucho este grafiquito porque en esta espiral del tiempo nos podemos encontrar nosotros ahí en el último milisegundo de la historia de la Tierra, pero bueno, también podemos ver qué distinta que ha sido la vida en otros momentos de la historia y qué distinto ha sido el entorno también, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ven ahí en el Mesozoico, donde dice Jurásico, Cretácico, ven una serie de volcanes, ven una serie de organismos que hoy no los encontramos, algunos los podemos encontrar, otros no. Y si vamos también a la parte inferior del Paleozoico, ahí donde dice Devónico, Silúrico, Devónico, bueno, ahí ustedes pueden ver que
las primeras plantas están colonizando la Tierra, es decir, no había plantas vasculares en la superficie de la Tierra. Es decir, así de grandes han sido los cambios que hemos atravesado. Y una manera de ver este tiempo geológico es a través de la tabla cronoestratigráfica internacional que le elabora la Comisión Internacional de Estratigrafía todos los años. Se puede descargar de internet en formato PDF o JPG. Y bueno, todos los años alguna pequeña variación puede haber, pero bueno, nos permite ver cómo han sido las divisiones, cómo se divide el tiempo geológico, y bueno, qué antigüedad tienen distintos periodos, ¿no? Nosotros tenemos ahí un eón precámbrico dividido en eras. Después tenemos el eón fanerozoico también dividido en eras, en sistemas, en periodos, perdón, en épocas, en edades, y podemos ver las antigüedades en millones de años en la columna de la derecha. Podemos ver un origen estimado de la Tierra en 4.600 millones de años acá abajo. Y bueno, nosotros vamos a ver, algunas de las cosas que vamos a ver tienen que ver con una época que está por ahí, el Triásico, el Jurásico. Esto es para que vayan mirando la antigüedad, ¿no? El Triásico entre 250 millones de años, arranca acá en 252 más o menos, hasta los 200 millones de años. El Jurásico entre los 200 y los 145. El Cretácico de los 145 a los 66. Y bueno, después el Cenozoico, que llega hasta la actualidad, que arranca hace 66 millones de años, que también es un montón. Muchos de esas divisiones están basadas en cambios muy bruscos en la composición de la fauna y la flora, que están relacionados con extinciones masivas, ¿no? Ha habido al menos 5 grandes extinciones en el planeta, así que han ido cambiando los elencos, por así decirlo, de organismos en la Tierra cada vez que hubo una extinción grande, y los que sobrevivieron empiezan a diversificarse y a tomar los roles ecológicos que tenían los que se extinguieron. Va cambiando la composición de la fauna. Así que las distintas faunas tienen componentes distintos. Algunos animales, algunos grupos taxonómicos han atravesado todas esas extinciones, lograron sobrevivir, pero en general lo que es el grupo, digamos, la asignatura taxonómica va cambiando. Y la otra cuestión, para ponernos en contexto, en el contexto de los fósiles, es el contexto geológico. Ya lo estuvieron viendo ayer, vamos a hacer un breve repaso. Hay algunas cositas que a mí me parece que son puntos importantes. Una cuestión es la noción de la tectónica de placas, ¿no? La tectónica de placas, ustedes lo vieron ayer, nuestra corteza dividida en placas que están permanentemente, ustedes ven unas flechitas rojas ahí, donde se pueden ver distintos tipos de interacción que hay entre las placas. Ustedes esa dinámica que está relacionada con la dinámica interna, ¿no?, del manto, de la astenósfera, eso lo estuvieron viendo ayer. En ese marco de tectónica de placas, los continentes se mueven, hay una deriva continental, y
acá les muestro lo que es, los continentes del sur, lo que es Gondwana. Esto creo que es para el Jurásico. ¿Dónde estamos nosotros ahí en la cuenca neuquina? Y fíjense que, por ejemplo, nosotros ahí quizás estamos... ¿y por qué esto es importante para la cuestión fosilífera? Y porque si ven el dibujo, nosotros ahí estamos más cerca de Sudáfrica que de Brasil. Entonces, nuestras faunas fósiles para ese momento van a ser más parecidas a las que se pueden encontrar en Sudáfrica, en los fósiles de Sudáfrica, que en los del norte de Brasil, por ejemplo, y quizá estamos más relacionados por una cuestión por una cuestión climática, paleoclimática, a lo que era la India en ese momento, a que lo que era el norte de Brasil. La otra cuestión, uno de los procesos que se da en el marco de la tectónica de placas, la subducción, esto ya lo vieron hacer también, como la placa que digamos está que forma el fondo del mar chileno, se va como metiendo debajo de la corteza continental sudamericana, ¿no? Y esto nos va a generar una dinámica también, ¿no? La otra cuestión, la acreción de terrenos. ¿Qué es la acreción de terrenos? Bueno, ustedes recién veían a la India pegadita con Sudáfrica, con África. Y ahora la India está lejos de África y está pegada al borde sur de la placa asiática. ¿Y por qué es esto? Porque distintos terrenos, distintas masas continentales se fracturan, se vuelven a unir, miran de un lado para el otro, y eso ha sido la constante. Obviamente nosotros, en este pantallazo que tenemos en nuestras vidas, pantallazo de tiempo, no vemos nada, porque el extremo sur de Sudamérica creo que se mueve a 2 centímetros por año. Entonces nunca vamos a ver una diferencia ahí. Pero si lo ponemos en el contexto del tiempo geológico, estos cambios son grandes. Entonces, acá lo que podemos ver es, bueno, cómo en distintos momentos, cámbrico, ordovícico, devónico, carbonífero, cómo han estado dispuestas las masas continentales. Y si ustedes ven América del Sur, no tiene la forma de América del Sur hoy. ¿Y por qué? Porque América del Sur, como todos los continentes, son un mosaico de terrenos que migrando, así como migró la India hasta Asia, migrando también se chocaron, se acrecionaron a lo que es lo que era el borde de Sudamérica. Entonces ahí nosotros tenemos 3 terrenos en particular, que es Cuyania, Chilenia, Patagonia y el macizo del Deseado, y los momentos en los que se van a ir pegando a lo que era América del Sur. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, que Neuquén también está atravesado por esa historia, porque como pueden ver en el mapa, está formada, la base de Neuquén, el basamento, está formado por terrenos que provenían de distintos lugares y que se fueron uniendo como un rompecabezas para darle la forma actual que tiene Sudamérica. Nosotros, así que esa es como una parte de la historia más antigua de la provincia de Neuquén. Nosotros más que nada, está bueno saberla, nosotros cuando hablamos de la cuestión paleontológica, en general, hablamos de la cuenca neuquina. Hablamos de la cuenca neuquina que tiene más o menos, se empezó a formar en el Triásico Superior, hace unos 220 millones de años, y ahí es donde tenemos el mayor registro de fosilífero. ¿Qué es una cuenca? Si digo la cuenca neuquina, ¿qué es una cuenca? Bueno, una cuenca es un área de la corteza donde se depositan sedimentos. Ahora, ¿por qué? Porque los sedimentos son materiales que se desprenden
de zonas positivas de la corteza, como puede ser una cordillera o una montaña, y por procesos físicos se desplazan y se transportan y van a depositarse en otro lugar. Ustedes si ven, por ejemplo, una crecida en el río Neuquén, van a ver que viene cargado de sedimento. Lo pueden ver bien clarito en la unión ahí en Barbarco, entre el Neuquén y el Barbarco, digo bien. Bien, cómo un río puede venir muy cargado de material sedimentario, vienen bajando de la cordillera, arrastrando material que le van sacando a las montañas. Y ese material es transportado en el río y en algún lugar se va a ir a depositar. Se deposita en algunos sectores del río, se deposita en algunos sectores, algunos sedimentos pueden llegar hasta el mar. Nosotros acá lo que estamos viendo son estos sectores de una cuenca. Obviamente el fondo de mi casa, donde se me junta barro cada vez que llueve, no es una cuenca sedimentaria. Estamos hablando de ambientes a escala grande, ¿no? Un sistema de ríos entrelazados, un sistema de lagos, un fondo marino. Entonces acá podemos ver distintos tipos de ambientes en los que se forman cuencas sedimentarias, ¿no? Entonces tenemos un ambiente eólico, lo pueden ver ahí en el medio con unas dunas. Se puede ver ambiente lacustre, marino costero, deltaico y ya hasta marino profundo. Muchos de estos ambientes se desarrollaron en la cuenca neuquina. Tenemos esa suerte. La cuenca neuquina es una cuenca, se denomina polihistórica, ha pasado por distintas fases. Estas también las vieron ayer. Entonces, en esas fases se generaron distintos tipos de ambientes, nos generaron distintos tipos de depósitos. ¿Y esto qué tiene que ver con los fósiles? Y bueno, que en distintos ambientes viven distintos animales. Parece una obviedad, pero a veces cuando miramos las rocas tenemos que pensar en eso. En un ambiente lacustre no voy a encontrar los mismos fósiles que en un ambiente marino. Así que nosotros podemos ver la evolución de la cuenca neuquina, la ingresión marina que se puede ver ahí, en un momento en el que cambia el ángulo de subducción, en el que hay un enfriamiento de esa zona de la corteza y que genera que la cuenca genere espacio para que se generen estas ingresiones marinas. Y esta es la razón por la cual encontramos fósiles marinos en la cordillera del Viento. Estamos en lugares a 2000 metros de altura y encontramos fósiles marinos. Y bueno, ¿y por qué nos encontramos fósiles marinos? Y bueno, porque estos animales estaban en su contexto, ¿no? Finalmente, bueno, estas son ingresiones que ocurren en determinado momento. Esta es una ingresión del Océano Pacífico. Como les comentó Santiago Bassani ayer, posteriormente, a finales del Cretácico, hay otra ingresión marina, pero esta vez desde el Atlántico, que también va a dejar sus depósitos en la cuenca neuquina. Y bueno, esta historia tan intrincada, ¿qué registro nos deja? Bueno, nos dejó una serie de capas de sedimento, que se ordenan en lo que se denominan formaciones geológicas. Las formaciones son unidades de roca que tienen algún rasgo que las diferencia de otras. Muchas veces esos rasgos se relacionan con el proceso que las formó y con el ambiente en que se formó. Entonces, las formaciones que son marinas tienen una geometría, tienen estructuras, tienen un color característico, las eólicas otro distinto. Entonces, esas formaciones que se han ido depositando, ustedes pueden verlas ahí en el tiempo, ¿no?
cuánto tiempo tardaron en depositarse determinados paquetes de roca, tienen sus nombres, ¿no? Se les ha puesto un nombre en función del lugar en el que han sido descritas o donde se encuentran mejor expuestas. Entonces, por ejemplo, la formación Vaca Muerta es una formación que se depositó durante una ingresión marina en el límite entre el Jurásico y el Cretácico, es titoniano-berriasiano, y esa formación es producto de una ingresión que ocupó casi toda la provincia de Neuquén. Nosotros la podemos ver en este sector. Ahí está formación Vaca Muerta. Se llama formación Vaca Muerta porque está bien expuesta en la Sierra de la Vaca Muerta, si bien está presente en casi toda la provincia. De hecho, si nos vamos acá a Neuquén Capital, la tenemos creo que a 2.500 metros de profundidad. Y sin embargo después vuelve a aparecer en otros sectores. Pero bueno, suelen tener el nombre del lugar donde mejor se las puede ver. Pero están distribuidas en distintas partes de la provincia. Entonces por ahí vemos la formación Huitrín, ¿no? Aflora bien, la pueden ver en la zona de Balsa Huitrín, la formación Rayoso en la zona del Cerro Rayoso. Entonces, este es el sentido de los nombres que tienen y esas son las formaciones que encontramos en la cuenca neuquina. Pero bueno, ahí las vemos bastante ordenaditas, ¿no? Apiladas, una arriba de la otra. Es bastante ideal ese modelo, pero la verdad es que las capas, una vez que empiezan a ser deformadas, ya no están así horizontales como se depositaron originalmente, se empiezan a plegar, vemos un plegamiento ahí, y cuando las condiciones son distintas, se pueden fracturar, ¿no? Y generan una falla. Y hay muchísimas fallas y muchísimos plegamientos, sobre todo en la zona cordillerana. Entonces, fíjense que una capa que acá en esta zona está en profundidad, acá la encontramos aflorando ahí y aflorando acá. Entonces, eso nos genera un rompecabezas y por eso los afloramientos fosilíferos muchas veces aparecen como en manchones, aparecen acá, aparecen más allá, seguís un área donde tenés un montón de fósiles y seguís caminando 20 metros y ya no tenés más. Bueno, porque ocurren esta clase de procesos. Entonces, ¿qué nos generan? Bueno, esta particularidad que tiene la provincia, que acá se puede ver someramente por los colores de las distintas formaciones que tenemos. Y ahí podemos ver cómo ha quedado la compleja historia de la provincia, aflorando de una manera que a simple vista parece algo desordenada, ¿no? Y en ese marco está la zona en la que, de la que nos toca hablar ahora. Acá lo que podemos ver es una serie de formaciones geológicas aflorantes. Y bueno, lo que les decía hace un rato, ¿no? Los fósiles están estrechamente relacionados al ambiente en el que vivían. Y tenemos muchas formaciones que son incompatibles con la vida de un organismo. Tenemos grandes extensiones de rocas basálticas, ¿no? De rocas que son lavas cristalizadas, lavas enfriadas, por así decirlo. Tenemos cuerpos intrusivos, granitos, donde tampoco vamos a encontrar fósiles. Algunas de estas rocas que originalmente eran rocas sedimentarias, eran rocas de un fondo marino, por ejemplo, después, al ser enterradas, sufrieron cambios que promovieron la destrucción de fósiles. Eso ocurre comúnmente en las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son rocas que quedan ahí, no alcanzaban a fundirse, pero estuvieron sometidas a una presión y una temperatura que
ya si tenían contenido fosilífero lo perdés. Entonces, en muchos de estos afloramientos no vamos a encontrar fósiles. Pero bueno, eso tiene sus bemoles. ¿Por qué? Puede pasar que tenemos una roca, por ejemplo un basalto. Sobre ese basalto se depositaron otras capas que pueden ser marinas, fluviales, etc. Y que sí portaron fósiles. Esas rocas se pueden erosionar y pueden quedar los fósiles porque muchas veces los fósiles son más duros. Entonces, en algunos casos los fósiles son más duros que la roca que los contiene. Entonces se erosiona la capa de arriba y nos quedan los fósiles sobre un basalto, o viene rodada una concreción desde otro sector y nos queda arriba de un basalto. Puede pasar, se puede encontrar, pero digamos, hay muchas rocas que en una primera instancia dentro del cuerpo de roca no voy a encontrar fósiles. Y bueno, ¿qué pasa con los fósiles del departamento Minas? Bueno, ustedes habrán visto ayer, ya vieron qué rocas afloran en la zona. Vieron que afloran muchas andesitas, por ejemplo, muchos basaltos. Ahí no vamos a encontrar fósiles. Y son los afloramientos que más abundan, por ejemplo, en la zona de las ovejas, en la zona de Andacollo. Pero también hay algunas otras cositas más. Lo que pasa es que no tienen una gran extensión areal sus afloramientos. Entonces, acá les hice un listado, después esto les va a quedar grabado, así que no hace falta que lo copien ni que se lo memoricen ahora, es para para que lo vayan mirando y le vayan quedando un poco los nombres. También tenemos formaciones con nombres de la zona, porque están expuestas bien en la zona norte de Neuquén y porque tienen, se han descrito ahí, sobre todo en la zona de la cordillera del Viento, donde afloran rocas que no están en el resto en zonas aledañas. Es decir, afloran rocas muy antiguas. Eso ya lo vamos a ir viendo. El primer registro que se me ocurre es el de la formación Guaraco, que esto es una formación que es previa al inicio de la depositación de la cuenca neuquina, ¿no? Este es del Carbonífero medio. Después estaría bueno, si se pueden, imprimir una tabla para que vean más o menos las antigüedades de los periodos, pero un Carbonífero medio ronda los 320, 330 millones de años, ¿no? Esto son rocas que son areniscas, conglomerados y también pelitas, que es como un barro muy finito, es una roca sedimentaria muy finita donde vos no alcanzás a ver el tamaño de grano de lo chiquitos que son. Son los barros y las arcillas, básicamente. Y estas se formaron en un ambiente marino más cerca de la costa, ¿no? Y podemos encontrar braquiópodos, que son invertebrados marinos, y también encontramos algunos restos de plantas. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué encontramos un árbol si habíamos dicho que están íntimamente ligados el medio en el que vivían con el ambiente de depositación? Bueno, pero también una vez que un organismo muere, puede ser transportado, como se transporta un sedimento en un río. Entonces, si ustedes ven una crecida en el río de la Plata, que drena toda la cuenca paranoplatense, a veces llegan yararás flotando en los camalotes y muchos organismos que vienen vivos y cadáveres después de una gran crecida y van a depositarse en el mar en una zona costera. Entonces, este es un proceso que ocurrió y es lo que podemos ver acá. Y después, bueno, tenemos la formación Lapa, ya en el Triásico superior. En esta formación ya se empieza a darse los depósitos de la cuenca neuquina.
Y si bien tenemos tobas y basaltos, también tenemos areniscas y pelitas. Las tobas son rocas piroclásticas, ¿no? Podemos encontrar fósiles en tobas. ¿Qué más? Bueno, y después lo que es Grupo Cuyo y Grupo Mendoza, con la formación Los Molles, una gran ingresión marina tenemos ahí. Y esto es lo que aflora principalmente en el sector que está entre la Vega del Tero y Rajapalo. Pero también tenemos unos afloramientos cercanos al Cajón de las Papas. Es decir, muchos de estos fósiles, la formación Lapa, los molles, estas aparecen, inclusive creo que llega a aparecer Vaca Muerta, aparecen cerca del Humazo, cerca de Ailinco, cerca del Rincón de las Papas. Son afloramientos bastante acotados. Están más desarrollados en la cara oriental de la Cordillera del Viento. Y ahí, por ejemplo, la formación Los Molles es lo que más se ve. Después vamos a hacer algún comentario acerca de la gente que pasa y se lleva fósiles de ahí. Después tenemos formación La Primavera, que también es del Jurásico inferior alto. Y bueno, vamos a hablar un poquito, qué son esos cefalópodos, qué son los bivalvos, qué son los braquiópodos. Pero es un ambiente marino más o menos cercano a la costa. La formación Lotena también contiene fósiles. La formación La Manga también tiene invertebrados fósiles. Estas ya son calizas y es un ambiente más distal, digamos, es un ambiente más profundo. La formación Tordillo, que es un ambiente continental, fluvial. Se los pongo ahí. Tiene grandes afloramientos en el sector este que yo les digo, sobre la formación Los Molles, cerca del arroyo Chacaimelehue. La famosa formación Vaca Muerta, ¿no? También formada por esa especie de barro muy finito, oscuro, entre grisáceo y negro, son pelitas bituminosas, son rocas formadoras de petróleo. También se formaron en un contexto de ingresión marina, y es un ambiente marino profundo. Y después, esta formación se desarrolla entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior. Y después tenemos una formación que es interesante, que es la formación Palao, que se aparece en el Mioceno inferior, Oligoceno superior, está ahí en ese límite. Más o menos tenemos que pensar en unos 20-25 millones de años, y encontramos un ambiente fluvial, fluvio-lacustre, donde encontramos dientes de carácide. Los carácide son los pacús, el pacú que se puede pescar en el Paraná. Espinas de Siluroidei. Los siluriformes es el orden de los peces el bagre, todos estos peces de agua dulce, pero son los bagres, es ese grupo. Está tratando de acordarme el nombre, el surubí. El surubí es un siluriforme. Tiene una característica de las aletas tener espinas bastante importantes. Si pensamos, por ejemplo, no sé, en el armado chancho, en la vieja de agua, tienen espinas bastante grandes. Bueno, se han encontrado algunas en esa zona. Y huesos de ave, vértebras de peces y microfósiles. Ahora vamos a hacer un pequeño pantallazo de a ver cómo se ven estos bichos, por así decirlo. Entonces, tenemos estas formaciones del Carbonífero, después estas formaciones que empiezan a depositarse del Triásico en adelante. Y bueno,
Lo que encontramos, los registros que hay de formaciones en la formación Huaraco, que es una formación que está muy cercana a la zona de Huinganco, la podemos encontrar por ahí en los alrededores del Cerro San Pedro, del Cerro La Premia. Bueno, así es como se ve un braquiópodo. Parecen bivalvos, pero es otro grupo de animales, no son moluscos, es otro filum. No tienen otro nombre porque fueron muy abundantes en el Paleozoico, pero después empieza a declinar su diversidad. Así que en la actualidad no tienen la representación que tenían en el pasado. Y bueno, más que nada tenemos una gran variedad de fósiles, pero no tanta variedad de formas vivientes. Así que son esos animales bivalvados que vivían en los fondos marinos. Y después lo otro que podemos ver ahí esto es un grupo de lepidodendrales, ¿no? Son helechos arborescentes. El que está, este que parece una palmera alta, bueno, ese es Lepidodendron, y ese es el género que se ha encontrado en la zona de la formación Huaraco. Les repito, estamos en el Carbonífero, Carbonífero medio. Tenemos que pensar 315, 330 millones de años. Eso es lo que se ha encontrado hasta ahora. Hay una variedad más grande de braquiópodos, ¿no? De espiriféridos, pero esto es como para que tengan una idea de cómo se ve. Después, cuando pasamos a lo que son las formaciones marinas, que han dejado su registro en la zona norte de Neuquén, en Neuquén en general, tenemos que imaginarnos un fondo como el que estamos viendo ahí, que, bueno, en realidad hay una trampa en esa imagen, que es que esa imagen es de un fondo marino de la formación agrio, una biofase de la formación agrio. Pero es como para que tengamos en la cabeza más o menos cómo era un fondo marino mesozoico, ¿no? Y podemos ver ahí alguna serie de bivalvos que tenían distinta forma de vida, que se alimentaban de manera distinta, vivían a distinta profundidad en el fondo, y tenemos una monite flotando ahí también, ¿no? Ahí el que vemos en el medio es Soninia. Ese es el que está en la formación, los molles, que le mostraba recién Soninia. Bueno, es ese que está ahí, es ese género. No nos vamos a meter en los grupos de bivalvos que teníamos en esa época, ni en los grupos de amonites que teníamos, pero porque eran muy diversos y muy numerosos. Esto es más o menos como para que vean una diversidad de bivalvos, pero que también sepan que no era lo único que existía. Es decir, también había corales, también había braquiópodos, también había peces. Estaban buena parte del elenco que podemos encontrar en un mar actual, o al menos formas relacionadas. No todos, ¿no? Los amonites son moluscos, al igual que los bivalvos, pero son moluscos cefalópodos, ¿no? Como lo pueden ver ahí con sus tentáculos, son más parientes de un pulpo, de un calamar, de un nautilus, que de un caracol, ¿no? De un caracol que podemos encontrar en el fondo de la casa. Y estos son más o menos... esto es una cuestión de los amonites, ¿no? ¿Qué rasgos se ven en la identificación de especies, en la identificación de familias? Bueno, hay algunas cuestiones de la forma en general, pero también es muy importante eso que aparece ahí
goniatítica, ceratítica, amonítica, que son los tipos de suturas. Son los tipos, estos animales tenían esa conchilla que está enroscada, estaba dividida en cámaras. Esas cámaras, esas divisiones se llaman septos, y esos septos en su contacto con la pared externa generaban distintos dibujos que los podemos ver ahí, ¿no? Entonces vemos que es un grupo que aparece en el Devónico, eran más que nada, tenían ese tipo de sutura, la goniatítica, y después va cambiando a otro tipo de sutura. Eso es lo que se ve en estos organismos, y ya les digo, el análisis de las diferencias de las suturas es bastante complejo, no vamos a entrar en el tema hoy, pero es para que se den una idea de cómo era este animal, de cómo vivía y cuáles son los rasgos importantes que se suelen ver. Y además de invertebrados, también teníamos vertebrados en estos mares jurásicos y cretácicos. Y lo que podemos ver ahí es un cocodrilo marino, ¿no? Ahora existen cocodrilos marinos, el Cocodrilus porosus, pero no están tan adaptados a la vida marina como este grupo de cocodrilos que eran los metriorrínquidos. Tenemos una diversidad bastante importante de reptiles marinos, y muchos se han encontrado en la zona norte de Neuquén. Se han encontrado cocodrilos, hay tortugas, hay ictiosaurios, que es este que vemos acá abajo. Bueno, este no lo hemos encontrado acá, es un hallazgo bastante excepcional, pero tenemos la otra imagen que se ve a la derecha, es una secuencia de vértebras de ictiosaurio, son más o menos comunes. Esa la traje, esa se encontró en la zona de Tres Chorros y en la formación Vaca Muerta. Así que bueno, eso es más o menos. Acá les mostraba otros bivalvos. Ahí pueden ver en la imagen E cómo vivía en un fondo marino un steinmanella, que es el amonite que tenemos, el bivalvo que tenemos acá. Y también hay serpúlidos, que son anélidos. Es decir, tenemos una variedad de fauna bastante grande, no sé, equinodermos, y tenemos registros, han dejado registros en las rocas de estas formaciones que vimos recién. Ahora vamos a ver una cuestión que tiene que ver con lo que les decía recién de, bueno, la gente que pasa por la ruta se detiene en la zona en algunas zonas a levantar material. Bueno, el material fósil está protegido por dos leyes, una ley nacional, la 25.743, y la ley provincial, la 2.184. Nótese que la ley provincial precede a la ley nacional, y le dejan al Estado la gestión de estos bienes que son considerados de interés patrimonial. Entonces, y se reglamenta cómo es su gestión, cómo se gestiona estos materiales. Y acá lo que les puse es un poco de los protocolos de hallazgo. Bueno, ¿qué tiene que hacer alguien cuando encuentra un fósil? ¿Qué sería bueno que haga un guía? Porque por ahí a una persona que hace un hallazgo fortuito cuando está pescando o haciendo un pozo en el fondo de la casa, por ahí con que avise y saque la foto está bien, y nosotros lo que pedimos es que es algunas cositas más. Primero, no tocar los restos. ¿Por qué? Porque los restos en el lugar que están nos dan una información extra. Ustedes veían recién una imagen donde estaban los bivalvos en una posición determinada.
con una inclinación determinada respecto del estrato y a una profundidad determinada. Cuando nosotros los sacamos del lugar donde están, estamos sacando información que después no se recupera. Lo mismo si es un vertebrado. Nosotros tratamos de reconstruir, ¿vieron la primera imagen donde está el dinosaurio hasta que se encuentra y lo están sacando los paleontólogos? Bueno, lo que hacen los paleontólogos es tratar de recorrer el camino inverso. Entonces reconstruir cómo ese animal llegó ahí, qué tipo de animal era, etc. ¿Qué procesos jugaron un rol en el medio? Y para eso se tienen que hacer ciertos análisis cuando vos encontrás el material. Esos análisis no lo podés hacer una vez que lo sacaste al material del lugar. Amén de que se puede destruir el fósil. Porque si vos no tenés las técnicas ni los materiales que se requieren, se puede destruir. Ha pasado muchas veces. La gente encuentra un fósil, lo quiere extraer y se le hace polvo en las manos. Y es información irrecuperable. Entonces, hay información en el contexto que se tiene que preservar. Así que no tocar los restos, dejarlos en el lugar. Si son huesos dispersos, tampoco juntarlos en un lugar. No hacer un montoncito, dejarlos dispersos como están y dar aviso. Geolocalizar el hallazgo, ¿no? Y ver algún dato, bueno, esto se puede llegar por tal lugar. Sacar una foto con escala. Una escala no hace falta llevar una escala como la que se puede comprar, una escala específica para geología o para paleontología. Basta con poner una lapicera, un elemento de un tamaño estándar. Moneda, bueno, una moneda de 1 peso, puede ser. Una moneda de 10 centavos es muy chiquita, no tiene el tamaño medio de una moneda. Pero algo que tenga un tamaño estándar. A veces alcanza con pararse al lado o poner un dedo señalando el objeto. Tratar de ver si los materiales han sido removidos y si existe algún factor que esté poniendo en riesgo el material, ¿no? Porque en función de eso se determina, bueno, con qué urgencia se va a rescatar tal material. Porque quizás está ahí hace 5.000 años ese fósil, ahí en el mismo lugar expuesto. Por ahí, la semana pasada pasó una corriente, una crecida, una lluvia fuerte y lo destapó. Y capaz que otra lluvia fuerte se lo lleva o lo termina de destruir. Entonces, mira esas cosas, a veces están expuestos al pisoteo del ganado, eso es muy típico, o al tránsito de la gente. Así que sacar foto con alguna escala, no tocar nada, marcar el lugar donde está y dar aviso a las autoridades. Policía, personal de los museos de la zona y gendarmería. Particularmente gendarmería, los grupos que están en Las Ovejas y en Chosmalal tienen una patrulla ambiental con la que nosotros tenemos permanente contacto. Así que nosotros lo que tenemos que procurar es que se genere un circuito, que los fósiles entren en determinado circuito, ¿no? Que va desde el hallazgo, se hace la denuncia con estas medidas que les comentaba recién, tomando estos datos, y nosotros nos ponemos en contacto con algún investigador que vaya a hacer la extracción o que eventualmente estudie el material. Esto es importante porque el material nos tiene que dar algo más, nos tiene que dar alguna información extra más de lo que estamos viendo. Si es un material que ya se conoce o que ya está muy estudiado, bueno, está bueno que nos pongan, nos den una interpretación, bueno, nos digan, bueno, esto es tal animal, es tal organismo, tiene tal antigüedad, vivió en tal ambiente, vivió con tales otros organismos. Y que ese conocimiento vuelva a la comunidad a través de alguna forma de difusión y se convierta en un valor agregado de ese material. El material también, una vez que es hallado y que es estudiado, la ley 2184 indica que los restos tienen que volver al museo paleontológico más cercano al área de hallazgo. Museo paleontológico, no cualquier museo. Por eso muchas veces, por ejemplo, si se encuentra un fósil en Taquimilán,
no va al Museo Olascuaga, porque es un museo histórico. Corresponde que vaya al Museo Paleontológico de Las Lajas, que es el más cercano. De todas maneras, esta es una cuestión para que los materiales queden en la provincia, queden en un lugar cercano, donde se los pueda resguardar, donde se los pueda resguardar, donde se los pueda estudiar, y que sean preservados para las generaciones futuras, porque de eso se trata esto, ¿no? Antes de agradecer, nosotros lo que tratamos de promover es que es la apropiación cultural de los restos, de los fósiles, que nosotros nos podamos apropiar culturalmente de los fósiles, es decir, hacerlos parte de nuestro conocimiento a través de la investigación, a partir de la difusión de esos conocimientos, que nosotros podamos ver que estos restos nos cuentan acerca de la historia de la vida en nuestra provincia. Como neuquinos nos tiene que interesar. Y nos cuentan sobre la historia geológica de la provincia. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener interés en preservarlo, para lo cual tiene que ingresar en este circuito de gestión, porque si yo en vez de apropiármelo culturalmente, me lo apropio materialmente, y me llevo un fósil a mi casa, y lo tengo de adorno, tiene valor como adorno, tiene un valor estético, y además lo disfruto solamente yo, y no sé, a mis amigos que se vienen a comer un asado en el quincho, donde tengo colgado el amonite, y la comunidad se priva de eso, y además hay conocimiento que si se pierde, si es una especie nueva, si tenía algún rasgo preservacional particular, es información que se pierde. Por eso es responsabilidad de todos nosotros, más allá de que la ley nos indica de que si hallamos un fósil, tenemos que dar aviso a las autoridades. Nosotros tenemos que, como neuquinos, poner interés en que estos materiales se preserven y que se gestionen correctamente. Porque de nada me sirve tener un material que no sé qué es, ni si tiene relevancia científica, ni sé qué organismo era, ni dónde vivió, ni nada. Así que este circuito nos enriquece a todos como comunidad, y es algo que está bueno preservar. Así que ahora sí, les doy las gracias por su atención, espero no haber sido muy extenso y quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacer, si es que tengo tiempo y bueno, también si es que la sé. Bueno, Mateo, bárbara la presentación, muy completa y también con mucho análisis de fondo. Nos parece que es una buena aproximación para que los chicos que vayan a rendir o para de cultura general puedan interiorizarse más sobre estos temas de paleontología y sobre las formaciones geológicas del área. Así que les dejamos el chat abierto para las posibles preguntas o inquietudes o sugerencias que les vayan surgiendo, y vamos a ir tratando de contestarlas junto con Claudia y Mateo para darles respuesta a cada una de sus sugerencias o inquietudes. Una cosita que les quería comentar. En paleontología no está todo dicho ni remotamente. Entonces, muchas veces puede ser que en algún lugar donde no tenés registro haya fósiles y después los descubrís. Entonces, por eso es importante que se dé aviso, porque, y no quedarme con, bueno, sí, sí, en mi campo hay me parece que hay un animal, y queda ahí. Y bueno, y eso queda desconocido para la ciencia y queda desconocido para el resto de la comunidad. Entonces, y pensemos también que esto puede influir en los desarrollos locales. Es decir, más allá de la cuestión cultural, ¿no? De la cuestión de la apropiación cultural. Está la cuestión de cómo puede cambiar, cómo puede dinamizar un lugar a través del turismo paleontológico, por ejemplo. Piensen en el Chocón, piensen en, bueno, ahora lo que está surgiendo en las Lajas. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y después, bueno, esta cuestión,
a veces nos pasa, puede pasar, ustedes vieron lo complejos que son los ambientes sedimentarios, entonces puede ser que en alguna unidad donde vos no esperás tener fósiles, aparezcan. Y también, si bien los primeros estudios, yo estaba viendo hace unos días unos relevamientos paleontológicos y geológicos que se realizaron en la zona en el año 1805 y 1806. Es decir, nosotros por ahí andamos por el campo y nos pensamos que somos los primeros en los que recorrimos la zona, hasta que nos encontramos, bueno, nos encontramos con que alguien ya hizo un mapa, ya describió los afloramientos. De todas maneras, van apareciendo cosas nuevas. Pero quiero decir, la zona está muy estudiada, pero no se sabe todo. Entonces siempre es importante el tema este, dar aviso, interesarse uno por también saber, bueno, yo quiero saber qué es esto que encontré. Entonces, eso es lo que lo que a mí muchas veces me mueve para salir al campo. Bueno, encontrás algo, bueno, a ver, yo quiero saber qué es esto. Y qué representa en su contexto. Yo me acuerdo, esto es una historia algo personal, pero yo la primera vez que estuve en contacto con fósiles, mi viejo me dijo, mira, hay un lugar, yo te quiero llevar, hay un lugar donde hay unas rocas muy raras, con formas raras, forma de caracol, forma de esfera, y fuimos. Y así conocí los afloramientos de la formación jurásica de los Molles en la zona de Arroyo Chacaimelehue. Y ahí, claro, yo le pregunté a mi viejo, bueno, ¿y qué hace esto acá? Bueno, él no se lo podía explicar. Había escuchado la versión de que había sido un ojo de mar, tipo un cenote, como los cenotes que hay, no sé, en México, que son comunicaciones con el mar, pero bueno, acá teníamos una cordillera en el medio, y bueno, después, más de grande, y leyendo y conociendo un poco más, me enteré, bueno, que esa cordillera que veía ahí, que para mí había estado siempre, no estuvo siempre, y que por ahí había ingresado al mar. Bien. Genial, Mateo, la explicación. Alan, yo no sé si vos estuviste mirando Sí, las eso te preguntas. iba a comentar, Mateo. No te quería interrumpir porque estabas muy conectado con esta explicación que estabas dando al respecto sobre qué hace una persona cuando encuentra un fósil o cómo procede en un campo con qué autoridad se tiene que comunicar. Y bueno, nos llegan varias consultas, Mateo. Muchas de ellas en realidad son agradecimientos a tu exposición. Ah, Vale bueno. aclarar de que fue muy efectiva y muy clara. Y ahora Bueno. Eduardo Vega nos comenta lo siguiente. Si tenemos un sitio paleontológico de relevancia mundial en una localidad como dentro del ejido de Butarranquil. En Butarranquil tenemos la zona de Pampatril y Vega Escalona con fósiles de reptiles jurásicos. La pregunta de Eduardo es, ¿se podrá gestionar cómo comenzar por encarar el museo local de esa zona para no llevar tan lejos las piezas? Es decir, o gestionar un área de protección ya que hay mucho robo de piezas. Bueno, Hay varias preguntas, ¿no? sí, yo respecto a eso, yo no sé si está todavía Claudia por ahí, que puede hablar de la cuestión de un proyecto de museo paleontológico en la zona de Barrancas. A mí, mira, la verdad es que en Neuquén son tan extensos los afloramientos fosilíferos que la verdad yo quisiera proteger todo. Quisiera que todo sea un área protegida, pero la verdad es que las áreas son muy extensas, muchas veces tenemos también el tema de la propiedad de los campos, ¿no? Entonces, ese es un tema. A mí lo que más me preocupa es la cuestión de la difusión, que la gente sepa que la ley indica que estos materiales tienen que ser gestionados por especialistas. Yo he estado
Me han llevado fósiles que han querido extraer, que le han sacado la foto para, para avisarnos que lo encontraron, lo han querido extraer y lo destruyeron. Y eso porque no tenían las técnicas, no tenían los materiales, ¿no? Yo siempre comento que por ahí nosotros usamos un consolidante, que es el B72, que se hace con acetona, que no la podés comprar en cualquier lado, y que además el pegamento que se disuelve es importado. Entonces, eso, las herramientas y las técnicas están para algo. Y por eso yo quisiera que todas las zonas, media provincia esté protegida, pero, pero bueno, a mí me parece que lo más importante es generar conciencia en la gente y la cuestión, con lo que soy muy insistente, la cuestión de la apropiación cultural. Somos neuquinos, esto nos pertenece de manera comunitaria, porque el fósil, este que está acá atrás, no es mío, no es del museo, no, es de todos. Es de todos. Entonces, y que esté en un lugar donde se lo pueda resguardar, donde se lo pueda estudiar. Entonces, para mí, generar conciencia por ese lado y desalentar que la gente genere sus propias colecciones privadas. Yo sé, en la zona norte es moneda corriente. Es moneda corriente, no hay living que no tenga una monite. La verdad, muchas veces uno va caminando por una secuencia estratigráfica y uno va mirando qué fósiles hay y según las asociaciones de fósiles que hay, voy viendo, bueno, estoy en la formación agrio, estoy en miembro Pilmatué o ya me estoy pasando para formación Mulichinco. Resulta que en muchos lugares ha sido tal el saqueo que no hay fósiles. Entonces vos no podés saber dónde estás parado. Entonces, esas cosas me parece que se encaran fuertemente por el lado de la difusión, de la concientización, y en eso me parece que es muy importante estos encuentros para que ustedes también transmitan el valor de las cosas que tenemos acá, sobre todo ustedes, que muchos llevan gente al campo, que ustedes mismos andan por el campo y encuentran cosas. Así que bueno, ahí está Claudia. Claudia, quería decir Perfecto. algo por la cuestión esta, porque además otra, yo Sí, me gustaría proteger Vega Escalona, Barranca de los Loros, no sé, todo Pampatril. Pero bueno, ahí Claudia. sí, puntualmente desde cada localidad, desde cada gobierno municipal, se puede generar el proyecto de realizar un museo. Desde 1996, que surgió la ley de patrimonio, que había en la provincia de Neuquén 5 museos, hoy estamos en acción y en proyección con más de 43 museos, más de 40 museos. Cada localidad puede desarrollar un museo y los materiales van a ir al museo según las características del museo. Yo sé que en Barranca ya hace unos años que están trabajando para generar un museo paleontológico, pero también cabe destacar que hay áreas específicas que tienen relevancia y que están siendo protegidas. A partir de estas, así como se hizo en Aucamahuevo, que es un sector, un parque propiamente dicho, con características paleontológicas especiales, y se protege el parque, todos los fósiles y todas las áreas de la provincia de Neuquén tienen protección. Cabe destacar que muchos de los sedimentos donde se encuentran fósiles, tal es el caso de las lajas, son fósiles que están inmersos dentro de canteras. La ley especifica dentro de la provincia de Neuquén que en una cantera que extrae sedimentos que pueden poseer fósiles, se debe tomar una muestra de 1 metro cúbico y ser depositada en el Museo de Minería, que sería el Museo Provincial de Minería de Zapala, que guarda estos, digamos, estos materiales, estas muestras. Pero la realidad es que hay muchos sedimentos que tienen uso y función puntualmente en la actividad minera, con los sedimentos tal es el caso de las bentonitas, las lajas, bueno, las limonitas, pero la realidad es que todos los museos de la provincia de Neuquén resguardan el material.
como guías, ustedes, es importante, tal lo que mencionaba Mateo, es importante que resguarden los materiales y cabe aclarar que está prohibida la compra y la venta de materiales, tanto la compra como la venta. Entonces, bueno, así como mencionaban en Butarranquil, hay otros sitios, otras áreas donde se deben resguardar estos materiales. Perfecto, Claudia. Bárbara la explicación. Mateo, tengo otra consulta de parte de Angie Herrera, que ella reside en la localidad del Cholar, me parece, si mal no me equivoco, que dice lo siguiente. Buenos días. En el Cholar, en el paraje Las Romazas y el Catreo, tenemos mucha presencia de amonites y algas. Esto es decir, en ascenso al Caicayén, al cerro. Es importante porque la gente las lleva a su casa como adorno, ya que es un patrimonio importante. Y cabe destacar que vos mencionabas las leyes provinciales, la 2184/96 y la ley nacional 25.743/03, que hablan justamente de la protección y preservación del patrimonio paleontológico en este caso. Es importante que ante un posible hallazgo nos acudamos ante la autoridad de aplicación, ya sea policía, gendarmería o nosotros o cualquier autoridad que tenga poder de policía. En estos casos es muy importante darle difusión a estos contenidos y los medios que nos puedan ayudar a la preservación de ya sean invertebrados, marinos y otros fósiles. Sí, ahí perdón, en la zona del Caicayén, yo quería ver si puedo, puedo compartir una imagen. No sé si la están viendo. Sí, se ve, Mateo. Bueno, si no me equivoco, el Cerro Caicayén es un intrusivo y tenemos alrededor una serie de formaciones del grupo Cuyo y del grupo Mendoza que afloran ahí y que también están muy afectadas por, por el surgimiento, la formación de la estructura del cerro, ¿no? Entonces ahí tenemos, ustedes pueden ver ahí por los colores, pueden ver afloramiento, formación vaca muerta, formación tordillo, bueno, mucho de lo que hay y de lo que aparece es de la formación vaca muerta. Y la formación vaca muerta típicamente preserva sus restos en concreciones carbonáticas. Así que no es muy raro encontrar, por ejemplo, ictiosaurios o cocodrilos dentro de estas concreciones. Así que eh, eh, el patrimonio que tenemos ahí es muy importante, les repito, siempre van surgiendo cosas, a pesar de, bueno, como señalaba Isidro Belver, las primeras expediciones de Luis de la Cruz y Goyeneche, donde ya se empezaron a registrar fósiles en la zona, pero de todas maneras, si bien se han hecho muchas prospecciones, se han hecho muchos trabajos también que tienen que ver con la geología y la geología del petróleo, la estratigrafía pensada en la geología del petróleo, eh, todavía hay muchas cosas que restan descubrir. Entonces, nunca las vamos a descubrir en el quincho del vecino, ¿no? Eso tiene que entrar, es importante, este circuito donde se puede investigar, donde vos después a los investigadores los puedas invitar a que den una charla y que te cuenten qué es lo que se encontró, y después esos materiales que vuelvan al museo más cercano. Estas son acciones importantes para hacer, nos enriquecen culturalmente, y yo también los quiero invitar a que en el canal del Ministerio de las Culturas busquen. Nosotros hicimos un ciclo de charlas que se llamó Ciclo Bajo la Tierra, en el cual invitamos a algunos de los paleontólogos que han trabajado en la cuenca neuquina,
Algunos por ahí trabajando más en la cuestión dinosaurios, pero por ejemplo tuvimos una charla de Darío Lazo sobre cómo fueron las faunas en estos mares neuquinos del Jurásico superior hasta el Cretácico. Así que los invito también para que las busquen y las vean, están por ahí. ¿Qué más? Mateo, tengo otra consulta de parte de Eduardo Vega que nos dice lo siguiente. Un sitio en donde se puedan hallar fósiles marinos, estos ya sean bivalvos o corales, ¿son plausibles de protección como sitio? Es decir, ¿se los puede proteger con esa denominación? Por- Eh, Mira, ya te digo, nosotros acá tenemos algunas. Nosotros, bueno, está el proyecto, cada vez que a medida que se vaya pudiendo, ir ampliando las áreas protegidas, los sitios paleontológicos acá en Neuquén. Así que el tema es evaluar el área y ver qué rasgos tienen que lo hagan, digamos, atractivo desde lo preservacional, ¿no? Eh, hay, hay una realidad, ¿no? Por ejemplo, con los invertebrados. Eh, y en algunos lugares se encuentran en tanta cantidad que tampoco los puedes proteger todos y no los puedes colectar todos, por ejemplo. Eh, pero bueno, es cuestión de ir y evaluar el área, ¿no? Para eso está bueno, volvemos a lo mismo, si se encuentra un lugar, si uno ya presume que es un fósil, que puede ser algo importante, sacarle una foto y después se coordina una visita y se evalúa las condiciones del lugar. Pero sí, Perfecto, yo les Mateo. digo, por mí haría un área protegida kilométrica, toda la zona norte, pero bueno, hay que evaluar el área bueno, obviamente todas estas cosas siempre están sujetas a disponibilidad de recursos, ¿no? No solamente materiales, sino que también de recursos humanos. Pero sí, esas son todas cosas que es bueno promoverlas. Perfecto, Mateo. A colación de esto, Diego Mogni también nos dice que es una de las mejores maneras de proteger a través del conocimiento y la divulgación de estas actividades técnicas y científicas, ya que la educación y la concientización de toda la comunidad nos va a ayudar a preservar mejor esos bienes patrimoniales, que es de todos los neuquinos y de todos los habitantes del territorio argentino. Bueno, otra de las consultas, más que consulta, es un comentario muy bueno que nos hace Nelly Jorquera, que nos dice lo siguiente. En Colomichico hay troncos petrificados. Cuando se lo dio a conocer a Gendarmería, salió por el diario y se vio el deterioro a partir de ahí y no se tuvo una devolución de los análisis realizados. Es decir, que no hubo una continuidad del proceso o el procedimiento de la denuncia. Ujú. Esto a veces puede surgir, Mateo, ¿no? Sí, Sí, perdón. sí, puntualmente cabe aclarar que muchas veces en el diario nos ha ocurrido que sale la noticia de que es tal o cual cosa previa a la investigación correspondiente de los científicos. Muchas veces, y esto ya se ha trabajado con Gendarmería especialmente, dicen, bueno, aparecieron fósiles o aparecieron, falta la palabra presuntos. Puntualmente, los sedimentos que estaban mencionando de Colomichicó fueron evaluados y no eran troncos fósiles, sino que eran algunas concreciones asociadas a la actividad puntualmente glaciaria, eran sedimentos que tenían formas alargadas, concreciones propiamente dichas, pero no eran troncos fosilizados como había salido en la noticia a partir de Gendarmería. Quien haya tenido esa noticia, bueno, cabe destacar que luego se hizo la
la aclaración vía también noticia del diario, pero bueno, es lícito destacar esto. Sí, pueden pasar varias cosas. Primero, por eso nosotros pedimos una foto y no vamos directamente, porque muchas veces pasa que hay identificaciones erróneas, ¿no? Puede pasar. Le puede pasar a un paleontólogo, a cualquiera le puede pasar. Vemos una estructura, nos parece que es algo, pero resulta que después un análisis más profundo nos muestra que no es nada. Yo hubo una cosa que no puse en esta presentación que tiene que ver con los pseudofósiles. Los pseudofósiles son estructuras que parecen fósiles, parece que tienen origen orgánico, pero no lo son. Uno son las dendritas de manganeso, por ejemplo. Las dendritas de manganeso son un mineral que se ramifica, cristaliza ramificándose en una superficie y vos lo ves y parece una alga. O parece como una fronde de lecho mosquito, pero no es. Muchas concreciones tienen formas muy raras y las concreciones son rocas que adentro pueden tener un fósil si las partís, pero muchas veces no, la mayoría de las veces no. Y se han dado realmente, yo he visto, no sé si no salió una vez en el diario La Nación, que habían encontrado unos fósiles, unos huesos de dinosaurio en Chosmalal. Y yo vi la foto y no vi los fósiles. Y después, bueno, mandaron al paleontólogo del Chocón a verificar, y no, eran concreciones. Las concreciones son rocas que empiezan a crecer adentro del sedimento, son rocas, son como precipitados químicos, son estructuras sedimentarias químicas, y a veces crecen y empiezan a pegarse unas con otras, con las que están al lado, y a veces forman una estructura que parece algo, ¿no? Entonces, por eso hay que verlas primero. Y lo otro que puede pasar es que se evalúe que el material que se encontró esté muy fragmentado o esté, no sea informativo, porque puede estar muy roto o por el tipo de petrificación. A veces una silicificación en un tronco te borra todas las estructuras internas que vos podés estudiar en un tronco, por ejemplo. Entonces, hay algunas cosas que las dejamos en el lugar. Eso se evalúa, porque también puede ser material que está retrabajado, es decir, que se desprendió de algún lugar, vino rodando, no sabemos de dónde viene. Entonces, esas cosas se evalúan antes de ir y hacer una investigación respecto de lo que se halló. Por eso está bueno mantener la comunicación, ¿no? Y bueno, encontramos algo, bueno, preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? Porque también muchas veces se encuentra un fósil y ya se piensa, bueno, esto debe ser una especie nueva y es una especie nueva y quiero que le pongan mi nombre. Y bueno, y por ahí fue una especie descrita hace 150 años. Entonces, esas cosas las tenemos que pensar también, que se pueden dar. No obstante, ya les digo, cada material se tiene que evaluar, porque mucho del material que tengo acá a mis espaldas son ejemplares únicos, es decir, son únicos en el mundo, son ejemplares a partir de los cuales se describió una nueva especie y es el único ejemplar que existe. Y como verán, no están completos. Se encontraron 5 vértebras, parte de una pata, parte de una cadera. Y así que cada elemento puede ser una especie nueva. No, pero eso no quiere decir que todo elemento que encontramos sea una especie nueva. Por eso es importante que entre el circuito que les estaba comentando y que un investigador nos muestre qué se puede hacer. Bueno, muy buena tu explicación, Mateo. Una de las últimas consultas, a menos que algún colega más de los que está acá en la reunión quiera manifestar una pregunta, una duda, una sugerencia, es la que nos hace llegar Félix Castillo, que nos dice, Mateo, ¿cómo sería algo petrificado? Es decir, si tenés una imagen para mostrar, entiendo yo, de un tronco petrificado o un fósil marino, entiendo yo que es así la consulta, porque acá hay mucho de lo que uno dice petrificado.
entiendo que Félix Castillo reside en la zona norte de la provincia de Neuquén, en el departamento Minas. ¿Tendrás alguna imagen, Mateo, de un tronco petrificado ahí para mostrar, para sacar esta duda que tiene el colega Félix Castillo? Tenés el audio desconectado, Mateo, me parece. Perdón, perdón, estaba hablando muteado. Sí, yo les mostré una imagen recién, la voy a volver a buscar y se las voy a volver a mostrar. Sí, es esto. A ver si se los puedo compartir ahora. No sé si están viendo. Perfecto, Mateo, Bien, se ve. bien, acá podemos ver algunos, algunas cosas que están petrificadas, ¿no? Yo les mostré, yo puse, englobé en petrificación distintos procesos que pueden ocurrir en un fósil, pero más que nada tienen que ver con esto, ¿no? Con un cambio en la composición mineralógica, el relleno de cavidades con minerales, que le da un aspecto y un peso de roca, pero ustedes se dan cuenta acá que este es un tronco fósil. Lo pueden ver, se pueden ver las inserciones de las ramas. Es más, si nosotros lo vemos ahí, vemos un corte, a veces se pueden ver, no te digo los anillos de crecimiento, pero sí la diferenciación entre médula y corteza eh, en, en- en el tronco. Y si no, puede ser un esqueleto duro de un invertebrado, como la conchilla esta de un bivalvo, este es manera transitoria, me parece. Y bueno, y si no, bueno, el típico, el conocido hueso, que bueno, se van a dar cuenta porque tiene la forma de hueso y tiene una textura particular. Eh, a ver, voy a ver si les puedo mostrar. eh, Les puedo mostrar acá. Fíjense, estas son vértebras de un ictiosaurio, estas son de la zona de Tres Chorros, y ustedes pueden ver que se observa una especie de textura similar a la del hueso, ¿no? Así que podemos diferenciarlo un poco por la forma, un poco por la textura, pero nos vamos a dar cuenta porque tiene una forma orgánica, tiene forma de un elemento orgánico, pero que ahora tiene así un peso y un color que es el de una roca. Muy claro, Mateo. Para ir cerrando, mira, te hago un comentario de Isidro Belver que nos hace referencia al patrimonio que se exhibe hoy en el Museo del Árbol y la Madera en la localidad de Huinganco. Esto es Departamento Minas para aquellos que no lo conocen. En el Museo del Árbol y la Madera en el Museo del Árbol, perdón, y la Madera de Huinganco hay vértebras de ictiosaurio encontradas en la zona de Butalón Sur. Dicen que estaba el esqueleto que se lo pasó a llevar una niveladora de vialidad. Esto también puede ser, fue cierto, y Mateo, es todo un tema con respecto al daño, el deterioro sobre el patrimonio. Sí, sí, es algo que suele pasar en la ley. Se prevé que cualquier empresa que quiera hacer movimiento de suelo en un área fosilífera tiene que hacer un estudio de impacto ambiental previo, porque si no pasan estas cosas. A veces nos pasa, bueno, este año recibimos una denuncia de hallazgo de personal de vialidad en la zona de Uncal, y ahí rescatamos también una mandíbula que todavía no sabemos bien qué es, puede ser de un cocodrilo. Pero bueno, se dan estas situaciones. Eh,
a veces de manera accidental, y además también está la cuestión esta, muchas veces no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Lo ideal es esto, se topan con algo como un fósil, dar aviso. Ahí podemos llegar y ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo extraemos? ¿No lo extraemos? Y si lo extraemos, bueno, vamos con las técnicas, con el equipo apropiado y después se lo acerca a alguien que esté trabajando en reptiles marinos, ¿no? Porque también la paleontología tiene un montón de ramas, no somos especialistas en todo, entonces se va derivando a alguien que lo pueda estudiar y nos pueda dar alguna información extra de lo que se encontró. Esas vértebras yo las vi por fotos, pero todavía no he ido a verlas. Muy claro, Mateo, la verdad que muy específico y claro tu comentario respecto al deterioro sobre el patrimonio. Yo quiero hacer una aclaración antes de pasarle la palabra a Claudia y a Mateo para que hagan el cierre simbólico de la reunión de hoy. Es que todas estas grabaciones que estamos realizando, tanto la primera jornada sobre protección y preservación del patrimonio, que la ha dictado Claudia, como la reunión de ayer, que fue dictada por Santiago Bassani, y la de hoy, de Mateo, quien les habla, están siendo procesadas por el área de prensa del Ministerio de las Culturas. ¿Esto qué quiere decir? Que en los próximos días vamos a poder tener acceso a todos estos videos que van a quedar grabados en el canal del Ministerio de las Culturas ingresando a YouTube. Cuando esto suceda, nosotros, desde el área del equipo de la Dirección General de Patrimonio Cultural Material, iremos haciéndole llegar todos los links para que ustedes puedan verlo y puedan interiorizarse aún más en consultas y o dudas que hayan tenido previo a la evaluación o por conocimiento general. Así que desde ya, desde mi parte, a la LEFOL les agradezco mucho que estén acá presentes en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Queremos dar cerrada la presentación de hoy y solicitamos que estén atentos a las presentaciones que serán mañana y pasado. Mañana será sobre arqueología de Neuquén. Estará a cargo la presentación del licenciado Pablo Azar, y pasado mañana estará a mi cargo la presentación de arqueología de Neuquén. Desde ya muchas gracias Mateo por tu exposición. Bueno, muchas gracias Claudia. Y bueno, yo antes de cerrar, los invitaba, no sé si quieren, si tienen una cámara, si están conectados con cámara, como para vernos un poco las caras. Y bueno, comentarles que lo último lo último y los largo, les prometo, les quería comentar que, bueno, nosotros en la provincia tenemos un programa permanente de atención de denuncias de hallazgos paleontológicos. Entonces nosotros, cuando surge alguna de estas cuestiones, nos acercamos al lugar y, y hacemos el análisis de las acciones a tomar. Entonces, en ese sentido nosotros recorremos la provincia y estamos a disposición para cualquier duda que quieran hacer, que tengan y que quieran despejarse. Yo les voy a anotar acá en el chat, les estoy anotando mi correo electrónico. Así que ahí me pueden escribir. Es mateogutierrez@hotmail.com. Vieja escuela, ¿no? Cada vez que digo que tengo Hotmail, se me ríen, pero bueno. Ahí me pueden hacer cualquier consulta. Ahí también se pueden enviar, si quieren hacer alguna denuncia, si tienen alguna foto,
Si tienen algún material en la casa, si conocen a alguien que se encontró algo y lo tiene guardado y no saben qué es, y bueno, y lo pueden convencer de que estos materiales los donen a un museo, eso también nos podemos poner de acuerdo, nos podemos poner en contacto y sepan que hay mucho camino por recorrer todavía. Es decir, nos queda mucho por mejorar en los museos, en los repositorios, acercar información al personal de los museos. Pero en ese sentido, si nosotros cuidamos el material, si lo resguardamos ahí, por ahí puede pasar un tiempo donde no lo vea nadie, pero en algún momento va a llegar a las manos de un investigador, va a quedar expuesto al público para que toda la comunidad lo pueda disfrutar. Y nosotros como neuquinos tenemos que sentirnos orgullosos del patrimonio que tenemos acá en la provincia, ¿no? Patrimonio que es icónico, porque hay dinosaurios que son conocidos a nivel mundial y que se han encontrado acá en Neuquén. El dinosaurio más grande, el carnívoro más grande, pero además otros yacimientos excepcionales que tenemos y que viene gente de todo el mundo a estudiarlos. Entonces, nosotros tenemos que estar orgullosos y cuidar para las generaciones futuras. Así que, bueno, buenísimo que les pueda ver las caras, porque medio que estuve viendo íconos durante 2 horas. Así que, bueno, estamos en contacto y nosotros desde el Ministerio de las Culturas, obviamente, siempre a disposición para lo que ustedes necesiten y para lo que ustedes quieran saber. Así que desde ya, muchísimas gracias.